Hay un concepto en el derecho administrativo y muy especialmente en el derecho público que se aprecia de fundamental, y es el concepto de función pública. Palabra, concepto que ha tenido en la jurisprudencia del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y de la misma doctrina un uso indistinto. Es decir, es una palabra que involucra diferentes acepciones. Es un concepto que involucra diferentes acepciones. Se ha entendido la función pública como sinónimo de función administrativa. Incluso como si la función pública fuese en todo momento, en sí mismo, relativo al servicio público. Y eso no es del todo preciso. Hay que hacer unas distinciones. La función pública como tal, podríamos ubicarla en tres categorías conceptuales. La primera, entendiendo la función pública como aquella función de los servidores del Estado, de las instituciones públicas, del poder público en general, de toda la conformación del Estado. En el sentido de decir que las personas que trabajan con el Estado ejercen función pública. Las instituciones estatales ejercen función pública. Y dentro de ese género, que sería en ese contexto conceptual la función pública, encontramos una serie de especies de funciones del orden estatal. Dentro de ellas está la función administrativa, propia de la rama ejecutiva del poder público, pero también tenemos la función legislativa, la función judicial, la función de control, la función electoral y todas esas funciones que se derivan del componente orgánico del Estado, de las instituciones, de los servidores públicos. Entonces, en esa primera acepción conceptual de función pública, entendemos función pública como el género de todas las funciones del Estado. Y ha tenido un debate importante ese concepto en la jurisprudencia del Consejo de Estado, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la doctrina, al punto que se ha usado de manera indistinta, dándole el mismo significado, función administrativa como función pública, ¿sí?, sin hacer esa distinción. Incluso también se ha cogido el criterio de que cuando existe la prestación de un servicio público, estamos en presencia de función pública. Y eso, aunque puede ser cierto en determinados casos, no lo es en todos los casos en general. El Consejo de Estado, en una sentencia importante del 2005, en relación a esa similitud de considerar el servicio público como función pública, hace la distinción que en nuestro orden interno se ha abandonado esa concepción desde la Constitución del 91, esa concepción francesa de considerar función administrativa como relativa al servicio público. Y dice que en la Constitución del 91, si bien el servicio público está en cabeza del Estado, también puede ser prestado por particulares. Y que hay que analizar en cada caso en particular si efectivamente existen prerrogativas públicas. Si existen prerrogativas públicas, estamos en presencia de un servicio público que sería una actividad, ¿sí?, de interés general que se requiere prestar, que puede ser encausada por particulares o directamente por el Estado,
Pero si hay presencia de una prerrogativa pública, estamos haciendo uso de la función administrativa y por lo tanto función pública. Pero en todos los casos de prestación de servicios no se hace uso de prerrogativas públicas. Y dice el Consejo de Estado de manera precisa en esa jurisprudencia, que es la sentencia de la sección tercera del Consejo de Estado del 17 de febrero de 2005, radicación 50001 2331 000 2003 00277, que fue incluida por el profesor y consejero de Estado Alberto Montaña Plata en su libro Los grandes fallos de la jurisprudencia administrativa colombiana. Sí, una obra dedicada a esos fallos. Y dice el Consejo de Estado, abro comillas, en ningún caso la prestación de servicios públicos puede ser considerada en sí misma como una función pública, y solamente aquellas actividades que las empresas prestadoras de servicios públicos ejerzan en desarrollo de prerrogativas propias del Estado pueden ser consideradas como tal. Y ahí está haciendo alusión a la función pública. Entonces entendamos que la primera acepción de función pública es el género de todas las funciones del Estado. Dentro de ese género hay que distinguir la función administrativa, la función legislativa, la función judicial, las funciones electorales y todas las funciones que podamos encontrar dentro del estamento interno de nuestro Estado. Y ahí mismo también hay que distinguir que el servicio público puede corresponder al ejercicio de función administrativa y por lo tanto función pública entendida como ese género, pero cuando exista en esa prestación del servicio prerrogativas públicas, ese poder de generar acción, de ejecutar la ley, ¿sí?, de ser coercitivo que tiene el Estado frente a los particulares y que tiene un sustento, por supuesto, también democrático y establecido en la Constitución política. Entonces, hay que hacer esa distinción que a lo largo de la jurisprudencia se ha usado de manera indistinta el término función pública, pero hay que entenderlo desde ese contexto como toda aquella función proveniente del poder público del Estado, y ahí hay unos matices de funciones de los servidores públicos y de las instituciones estatales, como es el caso de la función administrativa, ¿sí?, que debemos conocer a profundidad esa distinción y frente a la cual recomiendo un video en este canal sobre la función administrativa que hace ya algún tiempo tuve la oportunidad de explicar a todos ustedes. Entonces recomiendo, para entender mejor ese concepto, revisar la función administrativa. El caso es que tenemos una primera acepción de función pública, entendida, repito, como el género de todas las funciones atribuibles al Estado colombiano y a los servidores públicos. Entonces la persona que trabaja con el Estado dice: yo ejerzo función pública. La que tiene un vínculo laboral ejerce función pública y sus funciones están determinadas en la Constitución política, en la ley, en el reglamento, en el manual de funciones. Muy bien, primera acepción. Otra acepción, y que va muy en línea con esas funciones, se entiende por función pública el conjunto de normas, mandatos, principios, valores de tipo jurídico que regulan la relación laboral del servidor público y el Estado. Y va muy de la mano también con esa primera acepción, pero esta entonces analiza todo el componente normativo, toda la regulación referente a esa relación de tipo laboral, no contractual, porque si hablo
desde un punto de vista contractual, me refiero a la Ley 80 de 1993. Y estoy haciendo referencia a una relación laboral con el Estado. Todas esas normas que encontramos y que orientan lo que se podría conocer como derecho administrativo laboral, ese conjunto de normas se entiende como función pública. Y de hecho, cuando nosotros revisamos el capítulo 2 de la Constitución Política, ¿sí?, donde empieza el artículo 122 de esa Constitución de 1991, el artículo 122 y siguientes nos habla del empleo público, de los diferentes tipos de empleo, y dónde se ubica ese tema en un capítulo que es el capítulo segundo, que se denomina de la función pública. Y si ustedes revisan con detenimiento o leen del artículo 122 al artículo 131, van a encontrar que está haciendo alusión a la manera como se ingresa al empleo público, es decir, a esas pautas del derecho relativas al ámbito laboral, criterios de cómo se ingresa, cómo debe prevalecer el mérito, cómo se califica, que hay una Comisión Nacional del Servicio Civil. Y entonces todo eso, junto con otro compilado de normas, es el régimen laboral de los servidores públicos. Y va desde luego ligado a las funciones. Pero es otro concepto, entendiendo entonces función pública como ese conjunto de normas que regulan la relación laboral entre el servidor público y el Estado. Y un tercer concepto, muy en sintonía, ¿sí?, con lo que hemos venido mencionando, que tiene una esencia de lo que se ha dicho, considera la función pública como un objeto de estudio. Es un campo académico que hoy por hoy se denomina derecho administrativo laboral. Es una materia académica que se enseña en las universidades. Materia que he tenido la oportunidad de dictar en varias universidades, que se trata de función pública. Y el objeto de esa materia es el estudio de las normas jurídicas relativas al derecho administrativo laboral, a la relación laboral de los servidores públicos y el Estado. Y entonces ahí tenemos ya una disciplina académica que enseñan en maestrías, en especializaciones, que hace parte del derecho administrativo y se denomina función pública. De esta manera sería otra definición, otra acepción del concepto de función pública. Concepto que me parece fundamental, tener la claridad y saber que muchas veces se usa de manera indistinta y que nosotros, si queremos profundizar, pues tenemos que tener esa claridad, esa distinción de los conceptos para poder entenderlos, como el Consejo de Estado lo ha venido recalcando al hacer el análisis del servicio público. Si el servicio público es función pública y qué tipo de función pública, si es función administrativa, dentro de ese género de funciones. Y desde luego ha dado unos parámetros que los mencioné en la sentencia que anteriormente comenté. Por lo tanto, 3 conceptos, 3 acepciones, 3 significados que guardan una línea sincrónica en su esencia sobre la función pública. El género de todas las funciones del Estado, todas las funciones de los servidores públicos se entiende como funciones públicas, y dentro de esas unas funciones específicas, el conjunto de normas, principios, valores, mandatos que regulan la relación laboral entre el servidor público y el Estado, y esa disciplina académica que enseñan en las universidades en el campo del derecho, que se denomina función pública o derecho administrativo laboral y cuyo objeto es las funciones del Estado
y cuyo objeto es ese conjunto de normas, esa regulación de tipo laboral de los servidores públicos y el Estado. Ahí están pues algunas ideas conceptuales sobre la función pública que quería compartirles a todos ustedes. Muchas gracias.